Muy buenos días a todos los que nos sintonizan por 106.3 FM Radio Voz, la voz del Evangelio. Estamos una vez más con ustedes hoy viernes, cada viernes a las 10 de la mañana con su programa Voz Eterna, así dice el Señor. Y bueno, bendiciones nuevamente a todos ustedes. Si les es placentero este programa, por favor compártanlo para que así personas puedan ser edificadas, puedan ser instruidas y puedan ser animadas a seguir en los caminos del Señor y llegar a la meta máxima, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solamente este programa, también sintonicen el resto de la programación de 106.3 FM, que es una programación fenomenal, espectacular, de veras. No les miento, todas las personas que vienen a esta estación radial comparten de su corazón, dejan su tiempo a un lado personal, dejan sus intereses personales y compartir la palabra de Dios es una bendición para ellos y un privilegio. Así es que ellos dan de gracia lo que por gracia reciben. Así es que sintonicen todo el día por todas las redes sociales. 106.3 FM tiene total presencia en medios. Así es que no tienen excusas, sintonicen, inviten a amigos, a familiares, a personas que ustedes creen que necesitan escuchar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza en estos tiempos que son muy, pero muy, muy difíciles, ¿verdad? La Biblia es muy clara cuando dice que vendrán tiempos difíciles, que habrá guerras, rumores de guerras, que habrá pestes, que habrá hambres, que estarán en pelea y en batalla, nación contra nación, padre contra hijo, hijo contra padre. Entonces, ¿cómo vamos a poder mantenernos por encima de todas esas circunstancias? Bueno, escuchando mensajes de paz y mensajes de ánimo. Gloria sea el nombre del Señor. Su amigo y hermano, pastor capellán José Luis García, y mi esposa les manda un saludo, Marisol Jiménez, que nos acompañará próximamente en este programa, su programa Voz Eterna, así dice el Señor. Tenemos hoy un programa de una enseñanza muy, 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 muy buena que hemos estado meditando en la palabra, y el Espíritu Santo nos está dando a entender muchas cosas acerca de lo que significa ser espiritual, ¿verdad? Escuchamos mucho esa palabra en la iglesia, con hermanos, escuchamos mucho que se habla acerca de la carne, acerca del espíritu, se habla acerca de no andar en la carne y andar en el espíritu. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Para qué es? ¿Con qué se come? Por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es un programa muy, muy interesante y pues es basado en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Así es que no hay ningún problema en cuanto a eso. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se explica sola. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el Maestro, nos da a entender todas las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar nuestro programa. Antes de eso, quiero dar un par de anuncios muy, muy importantes para todos ustedes que les interesa el mover de la iglesia aquí en Ciudad México. Van a haber dos eventos. El primero, Vamos para la Calle, el proyecto Vamos para la Calle de Centro Misionero Internacional Jesús de Nazaret, a quien enviamos un saludo a todos los miembros de este gran ministerio. Centro Misionero Internacional Jesús de Nazaret, con el proyecto Vamos para la Calle, el lunes enero 6 a partir de mediodía hasta las 6 de la tarde. Esto es para ministrarle, para darles amor, para darles abrazos a los peques, a los niños. Y esto será en Iztapalapa, en ese gran mercado que ustedes ya conocen, en donde también estuvimos el 21 de diciembre haciendo un evento evangelístico para todas las personas adultos. Ahora les toca a los niños. Si ustedes tienen algo que puedan donar, un juguete, alguna ropa en buen estado, si pueden donar de su tiempo, nos encantaría que ustedes nos acompañaran, o si quieren sembrar para esta gran obra de alcance para los niños, pueden ponerse en contacto con
la pastora capellán Marisol Jiménez al teléfono 56 17 22 74 98 o con un servidor al 55 28 67 9354. Esto es Vamos para la Calle para los niños en lunes, enero 6, de las 12 a las 6 de la tarde. El otro es un evento, una conferencia, ministerios o Ministerio Mujeres de Fe, un desayuno conferencia. Marisol Jiménez será la conferencista, mi amada esposa, capellán, y el tema es Evas de regreso al Edén. Este es el sábado 11 de enero a las 9:30, es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es llamar a los siguientes teléfonos y pedir sus pases de cortesía al 55 28 07 4005 o al 55 84 02 9757. Una vez más, desayuno conferencia con el tema Evas de regreso al Edén, el sábado 11 de enero a las 9:30 de la mañana. Comuníquense a los teléfonos 55 28 07 4005 y al 55 84 02 9757. Este es un tema muy bueno porque habla acerca del papel de la mujer junto con su esposo. La mujer como ayuda idónea tiene un gran papel que cumplir y es por eso que tiene que ir de regreso al Edén para ver cuál es el propósito de acuerdo al plan de Dios para que sojuzguen, para que se multipliquen, para que dominen la tierra, para que cumplan el propósito y el plan para el cual Dios creó al ser humano. Así es que no se los pierdan. Eso es todo por anuncios. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Al principio mencioné que escuchamos las palabras ser espiritual. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa en realidad para ti ser espiritual? ¿Cuál es la consecuencia o el resultado final o máximo del ser espiritual? Asimismo, ¿cuál es el resultado o la consecuencia máxima del ser carnal? ¿Ok? Escuchamos esto siempre en las iglesias, entre los hermanos, y creo que hoy en este programa, su programa Voz Eterna, así dice el Señor, seremos exhortados, seremos animados, seremos consolados y también instruidos por el Espíritu Santo para ver y comprobar de acuerdo a la palabra de Dios cuál es nuestra esperanza, por qué trabajamos, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a leer la Escritura y la Escritura dice así en el capítulo 8 de Romanos, un capítulo muy conocido. Vamos a comenzar a leer, vamos a saltarnos unos versículos, también vamos a leer en Corintios, en la primera epístola de Corintios, porque vamos a comprobar qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Comenzamos, dice así, Romanos 8, capítulo 8, a partir del versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente quiere decir que si tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes una promesa de que no serás condenado en el juicio. Podemos expander versículo por versículo, podemos desglosar cada versículo a detalle por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, pero vamos a ir leyendo por encima algunos versículos y en los que tenemos que enfocarnos más, vamos a comentar al respecto. Versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, noten esta frase, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces eso significa que hay una ley de espíritu de vida y también hay una ley de pecado y de la muerte. ¿Ok? No se olviden del tema de hoy, qué significa ser espiritual, qué significa ser carnal, cuáles son las consecuencias máximas o el resultado final del ser carnal y del ser espiritual. Continuamos leyendo, dice así, porque lo que era imposible para la ley,
Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Wow, qué interesante, ¿no? Aquí podemos deducir inmediatamente que la carne, tu carne, mi carne, que no está, digamos así, que no está unida a Dios por medio del Espíritu Santo, pues es pecaminosa, ¿verdad? Pero vamos a continuar, vamos a ver más a detalle qué significa esto. Dice, para el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, otra vez, andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Te recuerdo otra vez, amigo y hermano, no estoy aquí para predicarte grandes sermones, para elevar tu mente y tu ego. Estoy aquí en esta ocasión para hablarte de la palabra de Dios. Dice así el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para comenzar, si no tienes al Espíritu de Dios, si no tienes al Espíritu de vida en Cristo, pues naturalmente vas a pensar en las cosas de la carne, ¿verdad? Después continúa en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Qué interesante, el ocuparse de la carne es muerte. Para empezar, si no tenemos al Espíritu de Cristo, el Espíritu de la vida, el Espíritu de Dios, pues no vamos a poder obedecer a Dios y solamente vamos a poder obedecer a la carne, y obedecer a la carne significa muerte. Y vamos a ver más adelante qué significa eso. Muerte significa separación, y la consecuencia máxima es separación eterna de Dios. Continuamos leyendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ok? Ahí es muy, muy simple de entender. Continuamos leyendo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo es esto? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cómo podemos hacerle para que el Espíritu de Dios more en nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice en San Juan que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, no viva conforme a la carne, sino que tenga vida eterna, que tenga al Espíritu de vida en Cristo, que tenga el Espíritu de Dios, para que así pueda agradar a Dios, para que así pueda heredar la vida eterna, para que no entre en condenación, para que no sea condenado, para que no sea separado de Dios por toda la eternidad. ¿Ok? Eso se está poniendo muy bueno. Vamos a tomar un break, un corte en unos segundos. Voy a volver a leer este versículo. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquellos que han nacido de nuevo pueden en realidad y de hecho vivir según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, la pregunta es esta: ¿en realidad tienes tú y tengo yo al Espíritu de Cristo morando en nosotros? Esto no es cuestión de teología, esto no es cuestión de sabiduría, esto es más que nada cuestión de fe, porque el conocimiento, la sabiduría realmente no producen en nosotros el espíritu de vida. Lo que produce en nosotros el espíritu de vida es el nuevo nacimiento por medio de la fe. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos leyendo en Romanos, después pasamos a Primera de Corintios. Dios los bendiga. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca
A todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Tú mejor cállate. Esto se arregla con unas nalgadas. ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca haces nada bien. El regaño y los golpes generan miedo y frustración. Deja atrás la violencia contra niñas y niños. El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos.
106.3 FM Radio Voz, la voz del Evangelio, con una programación espectacular. 106.3 FM Radio Voz, total presencia en medios. Compartan este programa, su programa y todos los programas que transmite esta bendecida estación. Damos gracias a Dios realmente por todos ustedes que sintonizan, porque lo que tenemos en común, lo cual es la fe, nos fortalece a todos nosotros. Así es que continuamos adelante con nuestro tema de qué significa ser espiritual, qué significa ser carnal. Yo amo la palabra de Dios. Déjame decirte, amigo, hermano, amo la palabra de Dios porque la palabra de Dios es certera, no miente. Todas las preguntas que uno pueda tener, todas las incógnitas, realmente la palabra las responde. Hay algunas cosas que sí no sabremos hasta que pues estemos enfrente del Señor, hasta que lo veamos cara a cara. La misma Biblia dice que en parte conocemos y en parte sabemos, ¿verdad? Pero me encanta la palabra porque en un principio, cuando comencé a leer la palabra del Señor hace unos años, el Señor puso en mi corazón, pues no leer con Biblias que tengan comentarios, no leer a otros comentaristas, no escuchar a predicaciones de otras personas primero, sino solamente leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que fue escrita por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres, pues es nuestro maestro. Después podemos comprobar o podemos comparar, ¿verdad?, lo que otras personas dicen, porque pues desafortunadamente hay muchos falsos maestros, falsos profetas que pervierten la palabra de Dios. Y si uno no conoce la palabra de Dios, pues entonces uno puede ser llevado por todo viento de doctrina, ¿verdad? Y entonces pues eso no va. Entonces, ¿qué significa ser espiritual y qué significa ser carnal y cuál es el resultado, la consecuencia máxima y final de esto? Hemos estado leyendo en Romanos capítulo 8 acerca de vivir en el espíritu, de vivir en la carne, no satisfacer la carne, sino vivir en el espíritu, porque el vivir según la carne y satisfacerse a la carne, pues significa muerte, significa separación de Dios y al final, pues condenación eterna, separación eterna. Pero el vivir en el espíritu significa poder obedecer a Dios, agradar a Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios, y significa amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos leyendo en Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar a retomar en el versículo 10. Dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense en qué hermosa es la palabra de Dios. Quiere decir que este cuerpo, aunque tú eres cristiano, aunque tienes el Espíritu de Dios, aunque tenemos el Espíritu de vida, en realidad este cuerpo no heredará el reino de Dios. Por eso cuando yo voy a actos fúnebres, cuando yo y mi esposa vamos a un entierro, especialmente de un hermano en Cristo, nosotros no tenemos tristeza. ¿Saben por qué? Porque es parte del proceso de la transformación, parte del proceso de el heredar un cuerpo glorificado. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Entonces, para nosotros un entierro de un hermano, la muerte de un hermano es preciosa, así como es preciosa para Dios, ¿verdad? Continuamos adelante, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pongan atención a esto otra vez, porque en Corintios, cuando vayamos a Corintios, vamos a ver exactamente qué significa. Leo otra vez, amo la palabra del Señor. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién fue que levantó a Jesús de los muertos? Dios, el Eterno, el Todopoderoso. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
¿Por qué es que tenía que levantar? Gloria sea el nombre del Señor. Dios Padre Todopoderoso, ¿por qué tenía que levantar a Jesús de entre los muertos? ¿Qué fue lo que levantó? ¿Su espíritu o su cuerpo? La respuesta es obvia, su cuerpo. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que el Espíritu de Dios mora en mí, pero que este cuerpo que yo poseo es un cuerpo mortal que tiene que morir, tiene que irse al hoyo, tiene que perecer, ¿ok? Pero ese espíritu que mora en mí es el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese espíritu vivificará este cuerpo mortal. ¿Qué les parece? Hermosa es la palabra, ¿verdad? Digan amén, por favor. Quiero que digan amén, quiero que comenten. Gloria sea el nombre del Señor. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Eso simple y sencillamente dice que si tú vives conforme a la carne, que si satisfaces a la carne, pues vas a contristar a tu espíritu y vas a separarte de Dios. No porque el Espíritu de Dios more en nosotros, es una garantía total, por decirlo así, de que ya tu libre albedrío o tu voluntad propia, el Espíritu Santo la viole y te controle. No, tienes tú que poner de tu parte, tienes que esforzarte, tienes que alcanzar la meta para que así el Espíritu de Dios pueda guiarte. Continuamos. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la palabra? Morirás. Si vives conforme a la carne, vas a morir, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué significa ser carnal? Continuamos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Más adelante en Corintios, escúchenme bien, vamos a ver una referencia acerca de que todos aquellos que en alguna ocasión y todos los que ahora no tienen al Espíritu de Cristo son considerados animales. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Son considerados animales. ¿No has escuchado en alguna ocasión que te dicen, ay, eres un animal? ¿O son animales? ¿Verdad? Brutos animales. ¿Sabes qué? Eso viene de la Biblia. Eso en realidad significa no tener al Espíritu de Dios. Somos animales. Sin el Espíritu de Dios somos simple y sencillamente animales, aunque fuimos creados a la imagen de Dios y a su semejanza. ¿Ok? Así es que no se te olvide este concepto. Vamos a verlo en Corintios más adelante. Continuamos. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, gloria sea el nombre del Señor. Porque déjame decirte que si el Espíritu de Dios mora en ti, tienes una esperanza, tienes las arras del Espíritu, tienes las primicias del Espíritu, tienes una esperanza y todo lo que acontece a tu alrededor, la falta, las penas, las tribulaciones son consideradas nada en comparación a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Por eso, amado hermano, yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios, a que no te dejes llevar por predicadores primero, sino que compruebes lo que dice todo aquel que predica la palabra de Dios con la palabra de Dios, para que así tu fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma adora al Señor. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tienes al Espíritu de Dios en ti, tú eres hijo de Dios, porque tu mismo espíritu clama y clama diciendo, Abba, Padre. 17, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Wow, qué poderoso. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de una herencia espiritual, de un reino poderoso. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Repite conmigo tú que me estás escuchando. Di, no son comparables. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué aflicción tienes en tu vida? Déjame animarte y decirte con la palabra de Dios que no se compara con la gloria, que no se compara con el gozo, no se compara con la plenitud, no se compara con la satisfacción espiritual y también material que ha de revelarse en ti. No sé por qué estás pasando tú en este momento, ¿verdad? Pero sé que este mundo es difícil, sé que hay guerras, sé que hay odio, sé que hay asesinatos, sé que hay abortos, sé que hay perversión de género, sé que hay todo tipo de abominaciones y que todo esto está diseñado para hacernos desistir, para que perdamos la esperanza, ¿verdad? Pero en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Clamamos por medio del Espíritu esta esperanza. Vamos a un corte rápido, el tiempo pasa volando, vamos a un corte y regresamos. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingresos se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 60.
total presencia en medios, en su programa Voz Eterna, así dice el Señor. Y estamos leyendo lo que dice el Señor en su santa y bendecida palabra. Continuamos en Romanos capítulo 8. Vamos a terminar esta sección en Romanos. El tema, les vuelvo a mencionar, es qué significa ser espiritual y qué significa ser carnal y cuál es el resultado final de estas dos vidas. Hemos venido comentando acerca de el Espíritu de Dios que mora en nosotros, acerca de que el cuerpo no puede heredar, nuestro cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, acerca de que el mismo Espíritu que mora en vosotros cuando creemos en el Evangelio es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y es ese mismo Espíritu que vivificará nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 8 continúa avanzando Pablo con su exposición. Dice que ninguna tribulación en el presente se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse. No sé si tú tienes esa esperanza de esa gloria, pero yo sí quiero animarte y quiero decirte que no importa realmente lo que estés pasando en este momento. Y cuando digo no importa, no quiere decir que no simpatizo o que no empatizo contigo. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a sufrimientos en este mundo, ¿verdad? Pero solamente la palabra de Dios y solamente el Espíritu de Dios puede vivificar nuestros cuerpos mortales, puede darnos ese poder para ser más que vencedores, aún aquí en la tierra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así Pablo, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación. Si me estás escuchando, di manifestación, di quiero que la gloria de Dios se manifieste en mí a pesar de mi circunstancia, a pesar de mi cuerpo mortal, a pesar de mi tribulación. Creo, quiero, deseo que la gloria de Dios se manifieste en mí como hijo de Dios. Dice en el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Una vez más ahí esa palabra, las primicias del Espíritu. Si tú crees en Jesucristo, si crees en su mensaje de salvación, si has nacido de nuevo, tienes las primicias del Espíritu y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos va a vivificar tu cuerpo mortal en la resurrección, ¿verdad? Dice que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A veces no nos explicamos por qué nos sentimos como nos sentimos. A veces nuestra alma gime y clama, y déjame decirte por qué, porque está esperando la redención de tu cuerpo. Y eso es lo que quiero comentarte ahora. Vamos a pasar a Corintios. En Corintios capítulo 15, dice así. Además, Primera de Corintios capítulo 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Nosotros que nos gusta predicar el evangelio, nos gusta compartir con las personas una esperanza, quiero que pongan atención a lo que esto significa. A veces tenemos un concepto de evangelismo o de evangelizar en el solamente compartir y decir hay salvación en Cristo Jesús, pero creo que podemos añadir un poco más y instruir a las personas en cuanto a esta esperanza, en cuanto a este evangelio. Dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Retener el evangelio, retener la palabra. Continúa, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
murió y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, las mismas Escrituras que estamos leyendo, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Wow. Pablo, la persona que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, dice que no es digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso a nuestro ego como hombres que nos llamamos apóstol, que nos llamamos el gran evangelista, el gran pastor, ¿verdad? Aprendamos un poco de humildad de Pablo. Dice en el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a comenzar a poner atención en unos versículos claves. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cuál es la consecuencia del ser espiritual y cuál es la consecuencia del ser carnal? ¿Ok? Aquí estamos hablando ya acerca de una resurrección. En Romanos hablamos acerca de una manifestación gloriosa, de una vivificación de nuestro cuerpo. Vimos cómo el mismo Espíritu que mora en nosotros, en las primicias del Espíritu, es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Me están entendiendo? 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están enloquecidas, aquellas personas que sufren, no solamente en su alma, en su mente y en su cuerpo, podemos decirles que Cristo vivificará su cuerpo. Hermanos, es una gran tristeza vernos a nosotros mismos aún teniendo las primicias del Espíritu, y sobre todo aquellos que no han recibido el Evangelio, que no han nacido de nuevo. Es una tristeza verlos vivir como animales. En mi camino acá, por ahí por la calle 7, antes de llegar a Río de los Remedios, vi a dos hombres que obviamente no habían dormido toda la noche. Uno de ellos era homosexual y estaban mugrosos y estaban ebrios y obviamente están totalmente perdidos, y mi espíritu se contristó porque recordé el mensaje de esta mañana de que sin Cristo nosotros estamos muertos, de que sin Cristo nosotros estamos condenados a una separación eterna y realmente vivimos como animales. Y cuando digo animales, lo digo conforme a lo que dice la palabra de Dios. El vivir conforme a la carne significa separación, significa sufrimiento, significa muerte. Pero con la palabra de Dios podemos decirle a estos hombres que hay una esperanza, que su cuerpo, que sus dolencias, que sus tribulaciones pueden ser solucionadas si es que reciben el Evangelio, si es que ponen su fe en aquel que tiene el poder para darles el espíritu de vida en Cristo Jesús. Probablemente tú estés bien, probablemente tú tengas un hogar, un techo y comida. Probablemente tú te acabas de bañar y te has puesto perfumes y lociones y crema en tu cuerpo para que tu cutis esté saludable y esté sano. Pero hay personas allá afuera que están viviendo como animales, que están sufriendo. Hay personas allá afuera que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Amado, yo te exhorto a que leas la palabra de Dios y que comiences a compartir este mensaje. Vamos a un corte y regresamos en nuestra última sección de esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca
A todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. ¡Te esperamos! Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. El águila real y el ecosistema de desiertos y matorrales en la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia de México. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías. Entre otros, las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el águila real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600.
regreso con su programa Voz Eterna, así dice el Señor, con este tema muy, muy poderoso. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué significa ser carnal? ¿Y cuál es el resultado, la consecuencia final o máxima de estos dos tipos de vida? Hablamos al final de la sección anterior acerca de la resurrección. Cuando compartimos el Evangelio, tenemos que añadir, debemos añadir que el cuerpo, este cuerpo mortal en el que ahora nos encontramos, este caparazón, esta semilla, tiene que morir, pero que el Espíritu de Dios va a vivificar este cuerpo mortal. Tengo unos minutos para terminar este mensaje, enseñanza poderoso. Voy a saltarme unos versículos. Estoy leyendo de 1 de Corintios capítulo 15, el último versículo que leí antes de comenzar, dice así, entonces también si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no hay resurrección y si creemos en el Evangelio, ¿sabes qué? No nos sirve de nada, porque continuaremos con esta muerte, con esta separación. ¿Por qué? Porque no alcanzaremos el reino de Dios si es que no hay resurrección. Continuamos, nos saltamos al versículo 22. Dice así, pongan atención por favor, aquí vamos a recibir mucha revelación, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que era el plan de Dios y el propósito de Dios que en Adán todos muriéramos, para que así que en Cristo todos fuéramos vivificados. 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Atención, voy a comenzar a cerrar esta enseñanza. En el versículo 32 dice así, Pablo está hablando acerca de sí mismo, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Es decir, él está diciendo, si no hay resurrección, entonces ¿para qué trabajé tanto? ¿Para qué prediqué? ¿Para qué evangelicé? ¿Para qué sufrí? ¿Para qué pasé por penalidades como buen soldado si no me sirve de nada? Vuelvo a leer, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, si no predicamos la resurrección de nuestro cuerpo mortal cuando evangelizamos, las personas no van a cobrar esa esperanza, no van a sentirse mejor, no van a tener esa fe dentro de ellos mismos para seguir adelante. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Wow. Quiere decir que Pablo nos está diciendo que es necesario que conozcamos más de Dios, porque muchos pensamos que conocemos de Dios, acerca de Dios, pero nos falta mucho. Seguimos adelante, pero dirá alguno, el 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 39, no toda carne es la misma carne. Pongan atención, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, esa carne que tú tienes ahora. Otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y la otra de las aves. 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilla! 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Vuelvo a repetir, se siembra cuerpo animal. Este cuerpo que tú tienes tiene que ser sembrado. ¿Y cómo resucitará? Resucitará como un cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál de ellos quieres? ¿Quieres un cuerpo animal o quieres un cuerpo espiritual? ¿Alguna vez te han preguntado eso? ¿Quieres un cuerpo animal o quieres un cuerpo espiritual? Comienza a hacer esa pregunta a ver qué reacción obtienes de las personas. Oye, hermano, ¿quieres un cuerpo animal o un cuerpo espiritual? Se van a sorprender cuando les digas eso. 45, así también está escrito, fue el primer, atención, y ya vamos cerrando. Primera de Corintios 15, 45 dice así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Quiero que ustedes vean la distinción aquí. Alma viviente simple y sencillamente quiere decir un ser vivo. ¿Ok? Pero aún así Adán dice, de acuerdo a la palabra que estamos leyendo, tenía un cuerpo animal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenía que pasar? Tenía que ser sembrado, tenía que morir. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿cuántos dicen amén? Espíritu vivificante. Adán, alma viviente, Cristo, espíritu vivificante. ¿Qué quieres? ¿El cuerpo de Adán o el cuerpo de Cristo? ¿Quieres cuerpo animal o quieres cuerpo espiritual? Ya voy a terminar. 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Ok? Aquí parece un chiste, primero tienes que ser animal y después espiritual, ¿verdad? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mi espíritu se conmueve porque aquí hay esperanza, porque yo te puedo decir sin lugar a duda que aunque estamos en la tierra y fuimos creados de la tierra y que somos terrenales, llegará el día, dice el Señor, que seremos del cielo, que seremos espirituales. 48, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amado hermano, hermana, siervo, predica el evangelio de Dios, predica lo que dice la palabra de Dios. No prediques una palabra pervertida, corrompida. Predica la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, quien es el Maestro, confirmará todas las cosas. Estamos a punto de terminar. Tengo 2 minutos. La consecuencia máxima de ser espiritual es heredar un cuerpo espiritual, es heredar el reino de Dios, es heredar todos los beneficios que no se comparan realmente con lo que uno pueda pasar aquí en esta tierra. El ser carnal significa separación, significa muerte. Ánimo. Dios los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de edificación este mensaje. Este fue su programa Voz Eterna. Así dice el Señor, por 106.3 FM, Radio Voz, la voz del Evangelio, total presencia en medios. Compartan este programa y toda la programación de Radio Voz, una programación espectacular. Radio Voz 106.3 FM, total presencia en medios. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Hasta pronto.